La niña no nació dentro de un misterio. La habitación la convirtió en evidencia en el instante en que su cuerpo pareció un crimen. Año 1837. Lugar: cerca de Savannah, Georgia. Todo quedó fijado en un informe médico presentado ante la Medical Society of Georgia el 6 de mayo de 1837. Lo firmaban Alexander Eport, Nicole y Richard D. Arnold. Pero lo inquietante no es solo la anomalía. Lo inquietante es el orden en que decidieron mirarla. Porque el documento no empieza con dolor, no empieza con la madre, no empieza con una vida perdida, empieza con una inspección. El 12 de febrero de 1837, Nicole y Arnold escriben que fueron llamados para examinar a una niña recién nacida, no para salvarla, no para consolar a una familia. Fueron llamados para responder una sola pregunta: si se había usado violencia. Ahí está la primera herida del expediente. Antes de existir como cuerpo, la niña ya existe como posible prueba. Antes de existir como doliente, la madre ya existe como sospechosa. Y esa inversión contamina todo desde la primera línea. El informe la fija de manera fría. Una niña negra, sin nombre, prematura, nacida en el 8º mes. Y el motivo de la consulta queda claro desde el principio. No querían entender qué había pasado. Querían decidir si había habido violencia. Primero la trataron como acusación. Solo después la dejaron existir como anatomía. Los médicos hacen una revisión superficial y redactan enseguida su primera conclusión. No se había usado violencia para destruir a la criatura. Esa frase cierra una puerta y abre otra. Porque si no hubo violencia, entonces alguien miró aquel cuerpo y creyó verla de todos modos. Alguien necesitó que aquello pareciera primero un acto y no una condición. Alguien, antes de entender, acusó. El informe no conserva la casa, no conserva el patio, no conserva el nombre de la plantación, ni el rostro de nadie. No quiere parecer un hogar, quiere parecer una autoridad. Y en 1837, la autoridad pesa más cuando queda impresa. Pero el documento sí deja viva una escena mínima. Y esa escena basta. Dice que no fue hasta que la niña quedó completamente expuesta a la luz cuando descubrieron que era lo que ellos llamaron un monstruo. No al comienzo del parto, no en el dolor, no en la sangre, en la luz. Ese es el punto de ignición del caso. Alguien apartó la tela, alguien levantó un cuerpo todavía húmedo. La claridad cayó de lleno y el cuarto cambió de lenguaje. Lo que un segundo antes era nacimiento, al siguiente ya era espanto. No hace falta que el informe describa los gestos para imaginarlos. El brazo que se queda inmóvil, la respiración que se corta, la mirada que salta del cuerpo a la madre, como si la forma de la niña exigiera de inmediato una responsable. Y cuando una habitación no sabe nombrar lo que ve, casi siempre acusa a alguien. De la madre, el expediente no guarda una voz, guarda apenas un perfil. Una mujer de unos 30 años, madre de 8 hijos, sin nada inusual durante el embarazo. Eso es todo lo que le conceden antes de que el caso avance sin ella. 3 datos, ningún nombre, y sin embargo, bastan para tensar la escena, porque no acompañan una rareza anunciada, acompañan lo contrario, la rutina de un embarazo, que según el propio informe, no había dado ninguna señal de lo que vendría. Por eso importa tanto lo que pasó en ese cuarto. No reaccionaron a una amenaza previa, reaccionaron a una visión repentina, a un cuerpo que rompía la costumbre. Y cuando la costumbre se rompe dentro de un sistema brutal, alguien paga primero y entiende después. El informe añade un detalle pequeño, casi seco. Hubo más líquido amniótico de lo habitual, aunque los médicos lo relacionan con la prematuridad. Luego aparece otro dato, todavía más duro, por lo poco que ocupa. La niña no mostró signos de vida después del nacimiento, pero sí se había movido con claridad dentro del vientre. Ese movimiento previo pesa más de lo que parece, porque impide leer el caso como si todo hubiera sido evidente desde el principio. Impide fingir que aquella niña era, desde antes de nacer, solo una rareza médica. No, primero fue esperada, primero fue llevada en el cuerpo, primero fue embarazo, y solo después, bajo esa luz, otros decidieron qué significaba. Ahí empieza la segunda violencia del expediente. La sospecha contra la madre retrocede.
Sí, pero no desaparece para dar paso al duelo. Desaparece para cederle el lugar a otra autoridad, la de los doctores. Ya no manda el rumor del cuarto, manda la explicación médica. Y los doctores no se conforman con haber hablado. Necesitan demostrar, necesitan fijar, necesitan convertir ese cuerpo en una verdad que les pertenezca. El informe avanza hacia eso con una calma helada. Unas líneas después, sin dramatizarlo, deja caer el siguiente movimiento del caso. Piden conservar el cuerpo para examinarlo mejor. Y ahí todo cambia otra vez. Porque una vez que un cuerpo sale del dolor privado y entra en manos de la autoridad, rara vez vuelve intacto. Ya no pertenece a la madre, ya no pertenece al nacimiento, ya no pertenece siquiera al espanto de aquel cuarto, pertenece al argumento. Y los argumentos, cuando los sostienen hombres con nombre, imprenta y sociedad médica, suelen conservar más poder que la persona de la que fueron extraídos. En la parte 2, los doctores pedirán quedarse con la niña, no para despedirla, no para devolverle dignidad, para abrirla, para probar por dentro lo que ya empezaron a poseer por fuera. Y ahí el expediente deja de parecer una explicación. Empieza a parecer una apropiación. El caso cambia por completo en una frase mínima. Se llevaron el cuerpo. En el informe no hay grito, no hay protesta, no hay una sola línea que diga qué hizo la madre cuando la niña dejó la habitación. Solo queda el movimiento. Primero el parto, luego la sospecha, después el dictamen y enseguida el traslado. Eso vuelve esta segunda parte más fría que la primera. En cuanto los médicos escriben que no hubo violencia, el cuerpo deja de pertenecer al cuarto donde fue visto por primera vez y entra en otra jurisdicción. Ya no queda bajo el peso del espanto. Queda bajo custodia. La sala donde nació la niña desaparece del texto casi de inmediato. Desaparece el lugar, desaparece el nombre, quedan las firmas y con las firmas llega el permiso. Los doctores no se limitan a opinar. Piden conservar el cuerpo para examinarlo con más cuidado. En la página, el gesto parece pequeño. En la realidad no lo es, porque ese pedido hace algo irreversible. Aparta a la niña de la escena del nacimiento y la empuja hacia la escena del estudio. De un lado queda la madre, cada vez menos visible. Del otro, los hombres que escribirán lo que el caso significará. El informe no describe la caja con detalle, no dice de qué madera era, no dice cómo cerraba, pero la lógica del expediente la vuelve inevitable. El cuerpo no pasa solo de una mesa a otra, pasa a un adentro, pasa a una custodia, pasa a manos ajenas, y ahí empieza la verdadera clausura. Mientras la madre se borra del relato, el cuerpo gana otra clase de permanencia. Deja de ser hija y empieza a ser espécimen. Deja de ser pérdida y empieza a ser prueba. Deja de pertenecer al dolor y empieza a pertenecer al idioma de otros. La primera habitación había reaccionado con miedo. La siguiente reaccionará con método. Ese cambio no ocurre de golpe. Ocurre por pasos. Alguien concede, alguien entrega, alguien recibe. El cuerpo sale del espacio del parto y entra en el del examen. Y ese traslado es el verdadero comienzo del archivo. En la primera escena, la luz había cambiado el significado del cuerpo. Aquí lo cambia la custodia. Ya no importa solo lo que vieron. Importa quién puede abrir, tocar, cortar y nombrar. En este expediente, el lenguaje médico no solo describe, manda. Por eso la niña pierde tan rápido todo lo que la habría unido a una vida concreta. No conocemos el nombre de la madre, no conocemos la plantación, no conocemos la habitación donde la vieron por primera vez, pero sí conocemos los nombres de quienes escriben, dictaminan y presentan el caso ante otros hombres con autoridad suficiente para hacerlo circular. Eso también es parte de la caja. No solo encierra el cuerpo, encierra el sentido, y la madre queda fuera, no fuera del dolor, fuera del documento. El informe conserva mejor la marcha del caso que la existencia de la mujer que lo sufrió. Ella aparece apenas en unas líneas, edad aproximada, número de hijos, embarazo sin nada peculiar. Después se aleja del centro, no porque deje de importar, sino porque el expediente ya encontró voces con más poder que la suya. La niña circula, el término sobrevive, las firmas quedan, la madre se borra. Lo más inquietante es que el expediente presenta este paso como algo natural, como si, una vez pronunciado el no
hubo violencia. El destino lógico fuera abrir el cuerpo, como si absolver a la madre otorgara al mismo tiempo un nuevo derecho sobre la niña, como si demostrar y poseer fueran casi la misma acción. Y ahí la palabra empieza a cerrarse sobre ella, porque el informe no se conforma con decir que nació así, necesita clasificarla, necesita encerrarla dentro de una categoría que sobreviva más que su breve paso por el mundo. La caja, entonces, no es solo un recipiente, es una lógica. Algo se retira del cuarto, algo se guarda, algo se abre lejos de la madre, algo sale convertido en prueba. Y cuanto más preciso se vuelve ese proceso, más completa se vuelve la desaparición de ella. Puede que el cuerpo haya sido pequeño incluso para un parto prematuro. Puede que lo envolvieran deprisa. Puede que pasara de unas manos temblorosas a otras más firmes, sin que nadie dijera nada que el archivo quisiera conservar. Eso es lo brutal del documento. No necesita describir la emoción para imponer la secuencia. Lo sospechan, lo examinan, descartan la violencia, se lo llevan, lo abren. Cada paso estrecha el caso un poco más. El cuarto ya no decide. Ahora los médicos cierran el marco y obligan al caso a hablar en su idioma. Y en ese idioma, la niña deja de ser una aparición insoportable para convertirse en una demostración. Lo que al principio parecía escándalo doméstico empieza a prepararse como material de exposición, como pieza de lectura, como objeto lo bastante raro para ser recordado no por su vida, sino por su utilidad. Eso vuelve la caja más dura, porque una caja también sirve para transportar sin mirar, para custodiar sin consolar, para abrir cuando conviene. Aquí la apropiación ya empezó. El cuerpo fue retirado del cuarto, el relato fue retirado de la madre. La autoridad ya no necesita preguntarse qué pasó, ahora necesita demostrar qué puede decir sobre ello. Y una vez que un caso entra ahí, casi nada sale limpio. En la parte 3, el expediente intentará sellar la disputa entre rumor y anatomía. Y cuanto más precisa se vuelve la prueba, más completa se vuelve la desaparición de la madre. El expediente se vuelve más peligroso cuando ya no necesita testigos. Hasta aquí, el caso dependía de miradas, de lo que el cuarto creyó ver bajo la luz, de lo que los médicos descartaron en una primera revisión, de lo que la sospecha quiso convertir en violencia. Ahora depende de otra cosa, de una mesa, de instrumentos, de manos firmes, de un cuerpo que ya no puede ser defendido por nadie. La transición en el informe es breve. Se anuncia un examen más minucioso y el caso entra en otro idioma. El miedo retrocede, entra el método. La sala ya no importa, importa el interior. El informe no se demora en dramatizar, no lo necesita. Basta el gesto. El cuerpo pasa a la mesa de examen, lo inmovilizan, lo abren, observan. No lo registran como un momento terrible, lo registran como se registran las cosas que deben volverse conclusión. Cortan, abren, observan. Y entonces aparece el primer detalle que enfría todo. En la base del cráneo describen lo que llaman una masa confusa de hueso. No suena a accidente. No suena a golpe, no suena a algo hecho en un instante de pánico, suena a estructura. Después siguen, no buscan una historia, buscan una forma. El informe anota una lesión abierta en la parte posterior del cráneo, anota materia detrás de la mandíbula, anota irregularidades, pero el corazón del caso no es una herida, es una ausencia. No había cerebro. Y al abrir la columna, no encontraron rastro de la médula espinal. Ahí cae todo el peso. No hace falta levantar la voz después de eso. No hace falta insistir. La disección revela ausencias que el parto no pudo fabricar. Y ahí el caso se enfría por completo. Lo que en el cuarto había parecido crimen, sobre la mesa, se reorganiza como clasificación. Lo que había producido espanto, aquí produce certeza. En el archivo de 1837 sobrevive la palabra que puede llamarse método. Y el método ya habló. Primero, sospecharon violencia. Después la negaron. Luego, abrieron el cuerpo. Y el cuerpo respondió en el idioma que tenía más autoridad. Ahora manda quien nombra. La niña deja de ser un sobresalto del parto y entra en una categoría anencéphalus, una palabra fría, una palabra útil, una palabra hecha para durar más que ella. Y con esa palabra cambia también el reparto de presencia. Quedan Nicole y Arnold,
queda el dictamen, queda la categoría. La madre no, ella sigue reducida a casi nada, alrededor de 30 años, madre de 8, embarazo, sin nada peculiar. El expediente la aparta sin ruido, no la devuelve al centro después de limpiar la sospecha. La rescata de la sospecha solo para convertir el caso en materia publicable. Eso es lo más áspero de esta parte. El cuerpo gana precisión. La madre pierde existencia. A partir de aquí, el caso ya no pertenece al cuarto donde nació la niña, pertenece al papel, pertenece a la firma, pertenece a los hombres que pueden convertir una observación en lectura pública. La anomalía se vuelve argumento. Y todo argumento de prestigio necesita público. El documento lo anuncia desde el principio. Será leído ante una sociedad médica. Eso significa que la prueba no termina cuando se descubre, termina cuando circula, cuando otros hombres la escuchan, cuando la validan con su atención, cuando el cuerpo deja de ser solo cuerpo y pasa a ser precedente. Ahí el expediente completa su movimiento más duro. Primero apartó a la madre, luego tomó el cuerpo. Ahora toma el significado. En la parte 4, el dictamen cruzará la línea que separa examen y prestigio. La prueba dejará la mesa y entrará en la lectura pública. Y cuanto más limpio se vuelve el lenguaje del informe, más completa se vuelve la desaparición de la mujer que estuvo allí primero. Queda una pregunta, simple y venenosa. Si el expediente puede describir con precisión la ausencia de una médula espinal, ¿por qué no puede escribir un nombre? El cuerpo no fue el final, fue el puente, porque el caso no termina cuando los médicos abren el cuerpo. Termina cuando lo convierten en algo que puede salir de la sala, cruzar una mesa y quedarse. En la cabecera del informe ya está escrito su destino: Alexander E. Nicole, Richard D. Arnold. Un título largo, una fecha, una institución y una línea decisiva. El caso fue leído ante la Medical Society of Georgia el 6 de mayo de 1837. Ahí cambia su temperatura. Hasta ese momento la niña había pasado por el cuarto, por la sospecha, por la mesa de examen. Ahora pasa al papel, y el papel es la caja final, más duradera que la madera, más fría que la carne. Ya no hace falta el cuerpo en la habitación, basta el texto. La prueba ahora cabe en una hoja extendida sobre una mesa, cabe en una voz que lee, cabe en un título que ordena desde arriba lo que el caso significará. La lectura pública es otra forma de custodia. No custodia la carne, custodia la versión. Lo que antes dependía de lo visto bajo una luz incierta, ahora entra en una sala donde valen otras reglas. ¿Quién firma? ¿Quién escucha? ¿Quién acepta? ¿Y qué merece circular después? Aquí el archivo no solo informa, reordena. Una vez leído, el caso deja de ser solo un episodio local. Empieza a fijarse. Lo que podía vivir como rumor, algo le hicieron, hubo violencia, pasó algo en ese parto, entra en una forma más resistente, la forma del registro, la forma que sobrevive mejor que la memoria de quienes estuvieron allí. Y esa forma ya llega marcada, no por la madre, no por la niña, por los médicos. Aquí la asimetría deja de ser una impresión, se vuelve visible. Los médicos entran con nombre y apellido. La niña entra sin nombre. La madre entra peor. Apenas como dato, alrededor de 30 años, madre de 8. Nada peculiar durante el embarazo. Eso es todo. En el texto no existe como persona, solo como el cuerpo que produjo otro cuerpo. Y sin embargo, el mismo informe encuentra espacio para registrar con precisión la anomalía. La masa confusa de hueso en la base del cráneo, la materia detrás de la mandíbula, la ausencia de cerebro, la ausencia de médula espinal. Ahí se delata todo el sistema. Precisión para la anomalía, negligencia para la persona. Eso es lo que vuelve esta parte más fría que la anterior. No porque el hallazgo sea peor, sino porque ahora ya sabemos qué va a sobrevivir. Sobrevivirá el término, sobrevivirá el título, sobrevivirán las firmas. La madre no. El paso decisivo no fue solo abrir el cuerpo, fue imprimir el resultado, porque una vez que el caso entra en papel, también entra en prestigio. Deja de pertenecer a la intimidad del parto, incluso a la intimidad violenta de aquella estructura esclavista, y pasa a una cadena más larga: lectura,
validación, circulación, permanencia. La niña queda fijada como Anencephalus, como Human Monstrosity. Los médicos quedan fijados como autores. Desde ese momento, la historia ya solo puede sobrevivir de forma asimétrica. Y esa es la violencia más limpia del expediente. La corrección no devuelve nombre, ni privacidad, ni humanidad. Solo cambia de dueño el centro del relato. El objeto de este caso ya no es solo el cuerpo, es el dictamen firmado convertido en artículo impreso. Primero sirvió para responder una sospecha, después sirvió para imponer una explicación. Ahora sirve para durar. El cuerpo no fue el final, fue el puente. El papel, en cambio, es lo que queda. En la parte 5, el expediente empezará a pesar por lo que no conserva. No solo el cerebro ausente, no solo la médula ausente, sino los otros vacíos. El nombre que no aparece, el lugar que no se fija, el destino del cuerpo que el informe ya no considera necesario contar. Y ahí la pregunta se vuelve más fría. Si el sistema pudo convertir una sospecha en un artículo, también pudo convertir una vida en silencio sin dejar rastro. El expediente ya resolvió lo que más urgía a los médicos. No hubo violencia, no hubo cerebro, no hubo rastro de médula espinal. Eso ya quedó fijado. Pero lo que vuelve inolvidable este caso no es solo lo que el documento prueba, es lo que omite con absoluta calma. Ahora el cuerpo ya no está. Queda el papel, una hoja con un título largo, 2 nombres completos, una fecha exacta, una sociedad médica, líneas precisas sobre hueso, masa, ausencia y estructura, y en medio de toda esa precisión, un hueco. La madre no tiene nombre, la niña tampoco. Eso es lo que más enfría esta parte. No que el informe sea frío, sino que sabe ser minucioso cuando quiere. Encuentra espacio para describir la anomalía, encuentra espacio para fijar autores, encuentra espacio para marcar el destino institucional del caso, pero no encuentra espacio para una identidad. No es un error de impresión, es una jerarquía. El título ocupa más que la persona. La firma pesa más que la vida. La categoría sobrevive mejor que el nombre. Se puede imaginar el documento extendido sobre una mesa. Arriba, el título, largo, seguro de sí mismo, casi orgulloso. Debajo, los médicos, nombre, apellido, autoridad. Más abajo, la descripción del cuerpo, exacta, útil, ordenada. Y luego, donde debería aparecer alguien, no aparece nadie. Ni una madre con nombre, ni una hija con nombre, ni una familia, ni una dirección, ni un después. Solo quedan fórmulas. Una mujer de unos 30 años, madre de 8 hijos. Eso es todo lo que el texto concede antes de seguir adelante sin ella. En el archivo, esa es la frontera entre ser persona y ser material. La niña fue convertida en ejemplo. La madre fue convertida en dato. Los médicos fueron convertidos en autores. Y esa asimetría cierra mejor el caso para la institución que para cualquier duelo. Primero apareció un cuerpo que el cuarto no supo leer. Después llegó la sospecha. Después llegaron los médicos. Después llegó el método. Después llegó el papel. Y el papel decidió qué merecía permanecer. No la escena, no la madre, no el temblor del cuarto, no el destino del cuerpo después del examen. El sistema no solo resuelve el misterio, decide qué merece permanecer. Ahí está la violencia que sigue viva cuando el procedimiento ya terminó, porque la corrección final ya no le habla a la madre, le habla al prestigio médico impreso. Hay otra dureza aquí, más silenciosa que la disección. El informe usa una palabra que convierte a la niña en clase, no en vida. La vuelve algo que puede archivarse, citarse, enseñarse, algo que entra mejor en un título que en un duelo. Ahí el caso deja de ser solo un episodio extraño. Se vuelve una pieza útil. Y cuando una pieza se vuelve útil para una institución, el resto puede desaparecer sin estorbar. El documento no necesitaba decir más para cumplir su función. Precisamente por eso, lo que calla pesa tanto. Si el sistema reaccionó tan rápido con sospecha, ¿qué régimen de control rodeaba ya ese parto antes de que empezara el informe? Esa es la sombra que queda detrás del papel, no una conspiración inventada, no un secreto melodramático, algo más frío. Un mundo donde ciertas mujeres podían entrar al registro primero como problema, después como dato y casi nunca como persona. En la parte 6,
el dictamen dejará de ser solo un texto médico y mostrará su forma más dura, circular, pasar de mano en mano, volverse referencia, ganar permanencia mientras todo alrededor pierde rostro. Y entonces, la pregunta crecerá hasta volverse más oscura. Si esta historia sobrevivió como papel sin nombres, quizá no es una excepción, quizá es el rastro visible de un patrón mucho más grande. En 1837, la forma más segura de matar un rumor no era desmentirlo, era imprimir su reemplazo. Ese es el último movimiento del caso. No basta con haber visto, no basta con haber abierto, no basta con haber dictaminado. Ahora hace falta otra cosa, que la versión correcta pueda seguir viviendo sin los hombres que la escribieron. Un texto que hable por ellos incluso en ausencia. Un texto cuya sola existencia diga, esto ya fue resuelto. El cuerpo ya no está, queda la hoja. Un título largo en la parte superior, 2 nombres completos debajo, una fecha, una institución, y dentro de ese marco, una secuencia que ya no tiembla. Sospecha, examen, ausencia, conclusión. La hoja hace el trabajo que antes hacía la presencia. Ya no hacen falta los asistentes del cuarto, ya no hace falta la luz sobre el cuerpo, ya no hace falta la mesa de disección. Hace falta esto, un documento que pueda pasar de mano en mano sin cambiar. Ahí está el verdadero umbral del caso. El informe fue leído ante la Medical Society of Georgia el 6 de mayo de 1837. Y aunque el texto no describe la sala, casi se siente el momento, el papel desplegado, la voz leyendo, otros hombres, escuchando sin haber visto nunca a la niña, aceptando el caso a través de la forma en que se les presenta. A partir de ahí, el caso ya no depende de testigos, depende de la forma, y eso es lo más frío de esta parte. El documento no dice que la madre fue injustamente sospechada, dice que no hubo violencia y sigue adelante. Ese salto importa, porque esa frase resuelve el problema médico, pero no repara la escena. No devuelve el cuarto a su estado anterior. No devuelve dignidad. No devuelve nombre. Solo despeja el camino para otra cosa. Convertir un evento incómodo en un producto estable, repetible y enseñable. Y el papel lo consigue. Lo que en la habitación había sido espanto, aquí entra en orden. Lo que en la habitación había sido sospecha, aquí entra en lenguaje técnico. Lo que en la habitación había caído sobre la madre, aquí se reorganiza alrededor del dictamen. Ese lenguaje no solo explica, también clausura. Una vez escrito así, el caso deja de pertenecer a quienes lo vivieron y empieza a pertenecer a quienes pueden citarlo. Ese es el verdadero poder de la circulación. No solo conservar, sustituir la voz de los presentes por la voz del informe, la confusión del cuarto por la seguridad del título, la experiencia por la versión. La hoja viaja mejor que el cuerpo, dura más que el recuerdo y entra en lugares donde la madre nunca entrará. Quizá alguien la sostuvo por un borde, quizá alguien la dobló, quizá alguien escuchó la lectura y luego repitió el caso sin recordar nada salvo la clasificación y los apellidos. Eso basta, porque una vez que el texto cruza ese umbral, empieza a vivir una vida propia. Ya no necesita el parto, ya no necesita la escena, ya no necesita a la mujer, necesita solo su forma, el título, la firma, la institución, la conclusión. Ahora sí se ve la caja real, no de madera, de papel. Primero contuvo una sospecha, después contuvo una prueba, ahora contiene una versión definitiva. Una vez impreso, el artículo se vuelve una caja cerrada. Conserva lo que la institución decide recordar y expulsa lo que decide no nombrar. Eso es lo que vuelve irreversible esta parte. No solo porque el caso haya sido explicado, sino porque ya puede circular sin abrirse de nuevo. Nadie tiene que volver al cuarto. Nadie tiene que volver a mirar a la madre. Nadie tiene que volver a preguntar por el después del cuerpo. La hoja reemplaza esa necesidad y al hacerlo, también fija el reparto de permanencia. Quedan los médicos, queda la clasificación, queda la autoridad del dictamen. Lo demás cae fuera del marco. Aquí termina la transformación más importante del expediente. No cuando descubren algo, no cuando lo nombran, cuando consiguen que su versión ande sola. Ese es el momento en que la autoridad se consolida de verdad, no al encontrar, sino al circular. Por eso esta parte es más dura que una simple publicación. Es un cierre. El parto fue el origen, la disección fue la prueba, la lectura fue el umbral,
La impresión fue la cerradura. Y desde entonces, el caso puede sobrevivir sin casi nada de lo que le dio origen. En la parte 7, ya no quedarán más hallazgos, quedará algo peor, el después del papel. Lo que ocurre cuando una versión impresa ocupa todo el espacio y el resto empieza a desaparecer alrededor de ella. La pregunta final ya no necesita rodeos. Si el archivo puede sobrevivir sin el nombre de la madre, entonces nunca fue hecho para servirle a ella. El archivo no conserva un funeral, no conserva una tumba, no conserva un nombre. No conserva una línea que diga qué pasó con el cuerpo cuando terminó el examen. Conserva, en cambio, algo más duradero que la memoria local, un texto firmado. Ese es el verdadero después del caso, no el duelo, no la casa, no la madre, el papel. A esta altura del caso, uno esperaría la última pieza. ¿Qué pasó con la niña? ¿Dónde quedó? ¿Quién la sostuvo al final? ¿Quién lloró? ¿Quién cayó? El informe no lo dice. Y ese silencio pesa más porque el documento sí sabe ser exacto cuando le conviene. Encuentra sitio para la base malformada del cráneo. Encuentra sitio para la masa confusa de hueso. Encuentra sitio para la materia detrás de la mandíbula, para la ausencia de cerebro, para la ausencia de médula espinal. Pero no encuentra una sola línea para el después humano. No hay entierro, no hay despedida, no hay nombre. Hay más espacio para la anomalía que para la persona. Ahí el papel empieza a ocupar el lugar del recuerdo. Donde pudo haber quedado una voz, queda una frase clínica. Donde pudo haber quedado una pérdida, queda un dictamen. Donde pudo haber quedado una madre, quedan 2 apellidos. En el archivo, la corrección sustituye al consuelo y el silencio sustituye al nombre. El informe corrige una cosa, corrige la sospecha de violencia. Dice que no hubo violencia y sigue adelante. Eso importa, pero importa también lo que no hace. No dice que la madre fue injustamente sospechada. No registra disculpa, no registra reparación, no registra alivio. Solo mueve el caso de un idioma a otro, del miedo al método, del rumor al dictamen, de la habitación al papel. La madre sigue entrando del modo más pobre, alrededor de 30 años, madre de 8, embarazo sin nada peculiar. Eso basta para sostener la tesis médica. No basta para devolver una vida. Lo más inquietante es esto. El informe nunca necesitó su dignidad para cumplir su función. No devuelve humanidad. Solo cambia el dueño del relato. La habitación sospechó. El informe decidió. El caso no termina cuando los médicos descubren algo. Termina cuando otros pueden repetirlo sin haber estado allí. Ese es el verdadero cierre. La hoja queda. La firma queda. La clasificación queda. La madre no entra en ese recorrido. Quizá el papel fue doblado. Quizá pasó de una mano a otra. Quizá alguien citó el caso años después, sin saber nada del cuarto, nada de la mujer, nada del silencio que siguió al examen. Eso también es una forma de borrado. No porque lo arrebaten con violencia visible, sino porque el archivo les concede el relato por omisión. Y así, el reparto final queda desnudo. Para la madre, una pérdida absorbida por un texto que no la nombra. Para la niña, una categoría. Para los médicos, permanencia. El documento no corrige el impulso de sospechar, solo lo encausa hacia una conclusión útil. Por eso el después del caso no es humano, es archivístico. En la parte 8, el expediente mostrará su forma más irreversible. No solo haber sido escrito, sino haber quedado listo para durar. Ahí veremos por qué la publicación no fue un detalle final, sino el acto que cerró el caso para siempre. La pregunta que empuja hacia ese borde es simple y brutal. ¿Qué clase de sociedad conserva 2 apellidos con precisión y deja fuera un nombre propio? En este expediente, el clímax no ocurre en la habitación del parto. Ocurre cuando el caso deja de pertenecer a quienes lo vivieron. Ocurre cuando se vuelve formal. Hasta ese momento, todo había pasado por cuerpos, miradas, miedo, instrumentos y dictamen. Ahora pasa por otra superficie, el papel, una hoja con título largo, 2 apellidos completos, una fecha, una institución y una versión lista para sobrevivir. Ahí está la trampa. Mientras el caso es rumor, todavía puede moverse. Mientras es memoria local, todavía puede temblar. Pero cuando se imprime,
deja de pedir permiso, se vuelve veredicto. Y un veredicto impreso no tiene rostro humano, tiene firma. El acto decisivo no es solo descubrir algo, es ponerlo en una forma que otros puedan repetir sin haber visto nada. Se puede imaginar la hoja abierta sobre una mesa, la voz leyendo el título, los colegas oyendo el caso ya ordenado, primero la sospecha, después la revisión, después la ausencia de cerebro, la ausencia de médula, la conclusión. Todo limpio, todo legible, todo listo para circular. A esa altura, la niña ya no entra como vida, entra como clasificación. La madre ya no entra como presencia, entra, si acaso, como antecedente útil. Y el caso ya no entra como espanto, entra como conocimiento. Aquí la medicina no solo abre un cuerpo, cierra una narrativa. Lo que empezó como una pregunta violenta, si alguien había hecho algo, termina convertido en una versión estable, repetible y enseñable. El parto sale del mundo de los testigos y entra en el mundo de las citas. Ahí está lo irreversible. La publicación convierte el tal vez en así fue, aunque la mitad humana del caso siga sin nombre. El informe demuestra que un sistema puede corregir la acusación y dejar intacta su lógica. La lógica era simple y brutal. Si el cuerpo no encaja, alguien hizo algo. La medicina entra y corrige el resultado. Dice que no hubo violencia, que el cuerpo se formó así. Pero esa corrección no desarma el mecanismo que puso a la madre bajo sospecha. Solo lo encausa hacia una conclusión útil. El miedo inicial no desaparece. Cambia de idioma, sale del cuarto y entra en el prestigio. El costo para la madre es total y silencioso. Su experiencia se vuelve caso, no historia. Eso basta para entender la desposesión. No hace falta exagerarla. Está en el propio reparto del texto. La niña queda fijada como anomalía. La madre queda reducida a dato. Los médicos quedan fijados como autores. Y el objeto que asegura ese reparto ya no es el cuerpo, es la página. Llamados como ayuda, convocados por sospecha, guiados por el examen, sellados por el dictamen, elevados a lectura pública, impresos como veredictos sin nombre. Ese es el viaje completo. Y ese veredicto es lo que llega hasta nosotros. No llega la madre, no llega la niña como persona, llega el texto. Y esa es la última reversión. El archivo convierte una vida en una categoría y una pérdida en un papel. En la parte 9, el caso se cerrará con la frialdad final del expediente. No hubo violencia, hubo malformación congénita. Pero el verdadero final no estará en esa conclusión médica. Estará en la pregunta que el papel deja viva cuando ya no queda nadie que responda. Si este papel es lo único que queda, ¿cuántas otras vidas fueron convertidas en evidencia y luego borradas del archivo? El caso empezó como una acusación, no como duelo, no como pérdida, como una solicitud formal. El 12 de febrero de 1837, 2 médicos fueron llamados para responder una pregunta precisa: si se había usado violencia contra una niña recién nacida. Ese es el primer hecho frío del caso. Alguien vio el cuerpo y pensó antes en crimen que en pérdida. Y el archivo que sobrevivió fue construido para responder a ese reflejo. Nicholl y Arnold dejan su primera conclusión con una línea seca. No se había usado violencia para destruir a la criatura. Después hacen lo único que podía cerrar la disputa dentro de su mundo: abrir el cuerpo y hacer hablar al interior. El informe menciona los rasgos que alimentaron el espanto de la habitación: los ojos prominentes, la abertura en la parte posterior del cráneo. Pero el caso queda sellado por otra cosa, lo que los médicos afirman encontrar al examinar más a fondo: una base craneal profundamente malformada, una masa confusa de hueso, ausencia de cerebro y, al abrir la columna, ningún rastro de médula espinal. Ahí termina el misterio principal. No fue mutilación durante el parto, no fue violencia, fue una anomalía congénita, descrita en el lenguaje de su época como anencéfalus, una monstruosidad humana sin cerebro y sin médula espinal. Pero resolver eso no repara lo que el caso revela, porque la anatomía cerró la discusión médica. No cerró la pregunta más oscura: ¿por qué aquel parto entró primero al mundo como sospecha? Ese sigue siendo el verdadero golpe. Un embarazo descrito como ordinario, un parto prematuro, un cuerpo expuesto a la luz, una sospecha inmediata, la llegada de los médicos, la disección, la validación institucional,
la impresión. Eso es lo verificable. Y dentro de ese orden ya está el patrón. La compasión no llegó primero. Llegó primero la sospecha. Después vino la corrección. Después vino la autoridad. Después vino el papel. Y el papel decidió qué merecía quedarse. Quedaron los apellidos de Nicholl y Arnold. Quedó la Medical Society of Georgia. Quedó la fecha de lectura, 6 de mayo de 1837. Quedó la anatomía descrita con precisión. No quedó el nombre de la madre. No quedó el nombre de la niña. No quedó el lugar exacto. No quedó el destino del cuerpo después del examen. Ahí está la parte más fría de todo el expediente. No en la ausencia de cerebro. No en la ausencia de médula. En la otra ausencia, la del nombre. Porque el archivo encontró espacio para la malformación. Encontró espacio para la firma. Encontró espacio para la circulación, pero no encontró espacio para la persona. Ese es el veredicto final del archivo. Autoría por encima de vida. Y también su forma más limpia de desigualdad. Como objeto, el informe beneficia a quien puede firmarlo, leerlo y hacerlo circular. La medicina institucional gana un caso estable. Los autores ganan permanencia. El papel gana autoridad. La madre no gana reparación, no gana nombre, no gana memoria escrita. Queda detrás del texto, como si su única función hubiera sido llevar el caso hasta las manos de otros. Esa es la devastación real del cierre. La niña fue convertida en diagnóstico, la madre fue convertida en ausencia, los médicos fueron convertidos en autores. Y el papel sobrevivió mejor que todos. No hace falta inventar castigos ni escenas ocultas. El patrón ya está en el orden de la sospecha. Lo primero que este mundo activó no fue el cuidado, fue la acusación. Y cuando por fin corrigió en el idioma que más le servía, el de la autoridad impresa. Por eso el caso no termina de verdad con la frase «no hubo violencia». Termina aquí, con 2 apellidos intactos, con una categoría clínica preservada y con una madre sin nombre mirando desde fuera del papel. Ese es el último golpe. Ni siquiera después de aclarar que no hubo violencia, el documento le devuelve un lugar humano dentro de la historia, la absuelve del crimen y al mismo tiempo la deja fuera del registro.